Bueno, bienvenidos a la segunda semifinal de la primera liga interna de retórica. Ahora tenemos a los equipos Retórica 6 y Retórica 5 que debatirán en esta segunda semifinal. Y como equipo de jueces tenemos a Jan Ortuño, estudiante de cuarto de doble grado de Derecho IADE, con más de 5 años de experiencia en debate académico. Jan fue el mejor orador y finalista del Torneo Nacional de ADB este 2023 y ganador y mejor orador del Torneo Bellesguard de la Universidad Abat Oliba en 2023 también. Fue representante de la Pompeu Fabra en la Liga Xarxa Vives y es miembro en Toastmasters Internacional, miembro del GAT en la Autónoma de Barcelona y ha participado en 5 torneos nacionales de debate BP. La segunda juez es Eva Busquets, que en este debate estará en calidad de juez principal. Eva es graduada en Derecho y actual estudiante de máster de Abogacía. Lleva más de 6 años en el mundo del debate y ha completado más formaciones especializadas en debate y se ha graduado en el Minor de Oratoria en la Pompeu Fabra. Entre sus éxitos como debatiente destacan la victoria en 7 competiciones de debate y el premio a Mejor Oradora en 5 ligas, incluyendo la Liga de Debate de la Xarxa Vives en 2018, la primera Copa Catalana BP. Recientemente ha sido finalista en la Liga de la Xarxa Vives 2023 y en el segundo torneo del debate académico nacional ADB. En tercer lugar tenemos a Sergi Soldevila, estudiante de tercero de doble grado de Derecho y Economía aquí en la Pompeu Fabra. Inició el debate académico hace 5 años, donde ganó la fase local de la Xarxa Vives en bachillerato en la Universidad Abat Oliba. Desde ese momento ha participado en más de 10 torneos de debate académico y de BP, destacando las participaciones en la Liga de la Xarxa Vives Universitaria, la posición finalista en la categoría de novato en 2 torneos nacionales de BP y finalista en la tercera Copa Cataluña, finalista en el segundo torneo nacional ADB y ganador en la segunda Copa Bellesguard. Decía Jean-Luc Godard que el arte solamente nos atrae cuando desvela ante nosotros sus secretos. Las Meninas, Velázquez. ¿Ve ustedes bien este cuadro? En el barroco, pintores como Velázquez jugaban con las ilusiones, con lo oscuro, lo abstracto, lo que no se ve a simple vista. Ahora supongo que lo verán mejor, porque eso es lo que va a pretender hacer el equipo contrario. Fíjense bien en este lienzo. ¿Saben ustedes quiénes son? Felipe IV y Mariana de Austria. Y es que aunque parezca que la monarquía no hace nada, que es una ilusión institucional, que es un reflejo, siempre ha estado por detrás respaldándonos y uniéndonos como pueblo, favoreciendo la estabilidad, desde la sombra, como en el barroco, como en la actualidad, como lo ha hecho siempre. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Pedro Guerrero y en este debate vamos a demostrarle que la monarquía sí que da estabilidad a los estados, junto con mi compañero Jaume y María Toste. Para demostrarlo, primero incidiremos en la definición de monarquía. Proviene del griego monarques, que significa monos, gobierno de uno solo, y arques, mandar, gobernar. Y es que en Grecia estos gobernantes se preocupaban de buscar el bien común, de buscar la felicidad de sus ciudadanos, es decir, la estabilidad. Estabilidad que, según la RAE, es sinónimo de permanencia, de seguridad, de firmeza y constancia. Es más, es algo que presume de traer la propiedad de ser un sistema estructural, capaz de mantener su estructura en estado de equilibrio durante la actuación de fuerzas exteriores. Y no tenemos que irnos muy lejos para ver ejemplos de esto. Año 2023. La princesa Leonor ingresa a la Academia Militar de Zaragoza. ¿Para qué? Para asegurarse de que recibe la mejor formación posible para convertirse en un ejemplo, para guiar al pueblo, para favorecer, ante todo, la estabilidad y proteger a España de amenazas exteriores. Y es que el contexto actual político como está, vivimos en una época de polarización punzante, de sentimientos encontrados, de inestabilidad
política, claro que de política, no monárquica. Porque, como hemos visto estas últimas semanas, las revueltas sociales constantes se reducen al panorama político. Pero, ojo, no monárquico. La monarquía ahora mismo es de los pocos pilares que se mantienen estables, a diferencia de la política, que está totalmente cambiando. ¿Por qué? Porque la monarquía nos sostiene, nos da seguridad y, ante todo, la monarquía nos da estabilidad. Y eso es lo que venimos a presentar hoy mediante nuestros 3 argumentos. El primero, el argumento diplomático, por el cual la solidez de la figura monárquica favorece las relaciones internacionales del Estado y, por tanto, la estabilidad. El segundo, el argumento jurídico, por el cual el impecable cumplimiento de las funciones de acuerdo con la Constitución, algo que es totalmente indiscutible, hace de ejemplo y favorece la estabilidad. Y por último y en tercer lugar, el argumento social, por el cual favorece la cohesión social y cultural del Estado en su historia y, por tanto, su estabilidad. Y si bien empezábamos hablando del arte, ahora quiero que recuerden la cita para ver este otro cuadro. Esto es lo que nos presenta el equipo contrario. El caos, el desorden y la inestabilidad de un cuadro pintado precisamente cuando en España no había ningún rey. Y es que, como nos desvelan este cuadro Picasso, o como nos desvelaba Velázquez, como nos desvelan los secretos del arte, sin este pilar que nos soporta por detrás, que nos une como pueblo, aunque no lo parezca, aunque sea una ilusión, caemos. Y es por todo ello que la monarquía sí favorece la estabilidad de los estados. A todos nos han contado alguna vez que muchas de las bonitas y brillantes estrellas que coronan nuestras noches no son más que cadáveres, que deben su persistente visibilidad a nuestra incapacidad para detectar una muerte en lo más alto de los cielos. Estas estrellas que tomamos por inamovibles, que pensamos que siempre estarán allí para guiarnos, pueden llevar muertas millones de años, basando así nuestros caminos y rutas en ilusiones de un presente que no es el nuestro, confiando en algo simplemente porque siempre ha estado allí, lo que claramente puede llevarnos a un camino completamente erróneo, que haga temblar y amenace con romper la estabilidad de nuestra nave, de nuestra nación. Lo mismo pasa en la actualidad con las monarquías, las cuales por su obsolescencia en la sociedad actual ya no pueden en absoluto aportar a la estabilidad de una nación, por lo que éstas tienen la total capacidad de ser víctimas de cambios y también de desaparecer. Y esto supone una constante amenaza de tambaleo y, por tanto, la posible inestabilidad de un país. Buenas tardes a todos, mi nombre es Mireia Juanes y junto con mis compañeros Pere, Laia y Meritxell hoy demostraremos por qué la monarquía no proporciona estabilidad a una nación. Empezaré por definir distintos términos clave, comprensión de las cuales es necesaria para entender al completo nuestra posición. Según la RAE, la monarquía es una organización del Estado en que la jefatura y representación supremas son ejercidas por una persona que, a título de rey, ha recibido el poder por vía hereditaria y, por tanto, no democrática. Y estabilidad se define también por la Real Academia Española como que posee la cualidad de estable, que se mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer. Entonces, en Europa, siendo un continente de relativa riqueza y formado por países que son descendientes directos del imperialismo, ha sido una zona que, por este desarrollo histórico, ha dado lugar a la aparición de monarquías parlamentarias. En estas, el monarca tiene unas competencias y responsabilidades específicas de su posición puramente simbólicas, que en esencia son tan ínfimas que parecen inexistentes. Demostraremos entonces que una monarquía no garantiza ni proporciona estabilidad, sino que, a través de cómo desarrollan su papel en la sociedad, puede llegar hasta a rehuirla. Esto lo haremos
con 3 argumentos. El primero, el papel simbólico del rey. El segundo, el de inestabilidad social. Y el tercero, el descompás con la sociedad. En nuestro primer argumento, hacemos hincapié en la falta de funciones reales que tiene y en cómo, debido a lo que sí que puede aportar, su persistencia en el poder es concebida como una carga y, por tanto, proporciona inestabilidad. En nuestro segundo argumento, entendemos la inestabilidad social como el rechazo de la sociedad frente a la monarquía, que, como he dicho, es elegida no democráticamente, sino que por la vía hereditaria, lo que claramente puede crear malestar social, revueltas y, por tanto, inestabilidad. Y en nuestro tercer argumento consideramos los valores conservadores con los que se rige la monarquía y cómo ésta se ancla en ellos y no está dispuesta a avanzar con el ritmo del progreso, causando conflicto y, por tanto, inestabilidad. Teniendo todo esto presente, podemos dejar de creer en la falsa estabilidad que la monarquía aparenta proporcionar y que nos puede llevar, cegados por la luz que un día tuvo esta gran estrella, a un naufragio. Muchas gracias. Encarno una monarquía renovada para un tiempo nuevo, dijo Felipe VI durante el discurso de su proclamación el pasado 19 de junio de 2014. La corona debe buscar la cercanía con los ciudadanos, su aprecio, su respeto y su confianza, en otras palabras, su estabilidad. Buenas tardes, mi nombre es María Toste y hoy voy a presentar y exponer los 3 argumentos con los cuales nosotros defenderemos nuestra tesis. En primer lugar, el argumento diplomático, en segundo lugar, el argumento jurídico y en tercer y último lugar, pero no por ello menos importante, el argumento social. Empezando por el argumento diplomático, nosotros consideramos que la monarquía sí favorece la estabilidad del Estado porque la solidez de la figura del monarca favorece las relaciones internacionales. En el siglo XXI, en el siglo en el que nos encontramos, toda nación que se precie debe hacer un mayor esfuerzo por mantener una presencia global con el fin de defender sus intereses, vender sus productos y mantener una imagen adecuada para la nación. En este ámbito, la monarquía sí favorece la estabilidad. El monarca es una figura respetada e influyente en el extranjero que aporta estabilidad en las relaciones internacionales. Por ejemplo, una cena en el Palacio de Buckingham o en el Palacio Imperial de Tokio no son comparables a la sobriedad del protocolo de una presidencia, más teniendo en cuenta que un presidente ejerce su cargo en un máximo de 8 años. Señoras y señores, por favor, escuchen esta frase. Ningún jefe de gobierno ha disfrutado de tanta celebridad internacional como la recientemente fallecida reina de Inglaterra, Isabel II. En conclusión, nosotros creemos que las monarquías tienen una personalidad altamente útil para lograr que sus países brillen en cuanto a las externalizaciones y relaciones internacionales. Pasando al segundo argumento, el argumento jurídico, consideramos que la monarquía sí favorece la estabilidad del Estado porque supone un cumplimiento impecable de sus funciones de conformidad a la Constitución española y además acredita compromiso y ejemplaridad. Permítanme citar los primeros apartados del artículo 62 de dicha Carta Magna. Corresponde al rey, 1. Sancionar y promulgar las leyes. 2. Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución, entre muchas otras funciones relevantes. Lo que nosotros queremos decir es que, a pesar de los pensamientos ideológicos subjetivos de cada individuo, la monarquía garantiza los derechos, los deberes y las libertades de su ciudadanía y, sobre todo, de sus instituciones. Y, por lo tanto, el monarca
como jefe de Estado, desarrolla unas funciones de control fundamentales para garantizar y favorecer la estabilidad política del Estado, como ya hemos comentado en las funciones de la monarquía citadas. Por ejemplo, este es el convenio firmado entre la Casa Real y el Interventor General de la Administración del Estado el día 30 de mayo de 2019 para auditar externamente las cuentas de la Casa Real. Esto acredita este compromiso, esta ejemplaridad y esta transparencia de la que os estamos hablando. En conclusión, lo que queremos decir es que la monarquía, pese a quien le pese, desarrolla unas funciones fundamentales para garantizar la estabilidad política y la consolidación del Estado de Derecho. Y en último lugar, pasando al argumento social, consideramos de nuevo que la monarquía sí favorece la estabilidad del Estado gracias a su función social y cultural. ¿Y por qué esta función social y cultural nos da estabilidad? En primer lugar, porque da cohesión social al fomentar un sentido de identidad compartida. Por ejemplo, una pregunta: ¿cuántas personas estuvieron presentes o vieron en televisión o de cualquier otro modo la jura de la Constitución de la princesa Leonor recientemente? Muchísimas. También porque fomenta un sentido de identidad nacional compartida, porque da estabilidad emocional y arraigo en momentos de cambio, sobre todo en estos tiempos de desorden multilateral, y porque crea un sentido de continuidad a lo largo del tiempo y de tradición que puede ser muy reconfortante para la población. Por ejemplo, aquí pueden ver la sección de actividades y agendas de la página web oficial de la Casa Real. Podemos ver aquí que los reyes de España han estado involucrados en una variedad de eventos sociales y culturales, dentro de los cuales han fomentado la cultura española tanto a nivel nacional como a nivel internacional, incluyendo la participación en eventos benéficos, en eventos culturales o, por ejemplo, en ceremonias oficiales. También podemos ver actividades relacionadas con la tecnología, con el deporte y muchísimos otros aspectos de la ciudadanía. En conclusión, consideramos que la monarquía es una institución que sí potencia la diversidad de un país. Y, finalmente, es gracias a la presentación y exposición de estos tres argumentos que nuestro grupo definitivamente defiende que la monarquía sí favorece la estabilidad del Estado. Gracias. Buenas tardes, soy Laia y vengo a hacer... No suena, ¿verdad? ¿Os suena? Ahora sí. Vale. Buenas tardes, soy Laia y vengo a hacer argumentación en contra de que la monarquía favorece la estabilidad del Estado. Para demostrarlo lo haremos a través de tres argumentos: papel simbólico del rey, la inestabilidad social y el descompás con la sociedad. El primero de ellos no proporciona beneficios tangibles sustanciales para el funcionamiento eficiente de un Estado, porque en lugar de contribuir de manera eficiente, directa, al bienestar y desarrollo de la sociedad, el poder del rey se percibe como una carga innecesaria, porque lo único que hace es no favorecer en absoluto la estabilidad de los Estados. Es evidente que en una monarquía parlamentaria el monarca posee no únicamente poderes ceremoniales, sino también simbólicos, careciendo así de funciones ejecutivas. Ejemplos del primer caso son las recepciones oficiales y las celebraciones nacionales, mientras que los poderes simbólicos serían la sanción, promulgación, nombramiento de presidente de gobierno, muchísimos otros. Pero nosotros nos queremos centrar en dos, porque no solamente en estos dos, sino en todos, estas funciones pueden ser ejercidas por cualquier otra persona, no únicamente por el rey. Los dos ejemplos que queremos centrarnos son el capitán general de la Armada y el ejército del aire, y el papel en las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque estos dos son fundamentalmente y fácilmente prescindibles. Por ejemplo, tenemos los Estados Unidos, donde el jefe de Estado y el presidente de la República se ostentan por la misma persona. Es decir, no hace falta, es innecesario que haya un rey. Por tanto, este argumento choca directamente con vuestro segundo argumento. ¿Por qué ponemos el ejemplo de Estados Unidos? Porque es un país muy estable como referente. Nuestro segundo argumento, inestabilidad social, entendida en este caso por el descontento generalizado hacia la monarquía. La monarquía parlamentaria no nace de la voluntad popular.
¿Por qué? Porque hay una parte de la población que no se siente representada por esta. Que haya un constante cambio de color en la más alta autoridad del Estado garantiza que la voluntad mayoritaria en cada momento sea correspondida y representada adecuadamente, siguiendo los valores y evoluciones sociales imperantes en el momento. Esto choca con vuestro tercer argumento. La monarquía es tradicionalmente conservadora, por el contexto que mi compañera ha argumentado anteriormente. Y entonces existe un funcionamiento estable del país cuando todos los sectores de la sociedad son escuchados de manera equitativa. Y no solamente un fragmento de esta, como pasa con la monarquía. Por ejemplo, aquí en España, cuando se supieron todos los casos de corrupción en los que había participado Juan Carlos I, la popularidad de la monarquía española descendió considerablemente, como se puede observar en este gráfico. Pero es que no solamente pasa en España, pasa en muchísimas otras monarquías, que hay muchísimos escándalos que facilitan la inestabilidad social. Casos son de diferentes otras monarquías europeas. ¿Sí, a su pregunta? Que igual que el monarca ocupa cargos del ejército, lo pueden ocupar políticos. Entonces, supongo que están diciendo que el ejército se ve intervenido por objetivos políticos aporta más estabilidad al Estado. Estoy diciendo que las funciones que ejerce el rey son fácilmente prescindibles por parte de este y que lo puede ejercer cualquier otro funcionario que igualmente estaría igualmente preparado o incluso más. El tercer argumento sería el descompás con la sociedad, en tanto que la evolución de dicha figura evoluciona de forma muy paulatina en comparación con la sociedad. Las monarquías están asociadas con la resistencia al cambio y la innovación, al perpetuar ciertas tradiciones y prácticas incluso cuando ya no son beneficiosas ni apropiadas para la sociedad. La figura del rey nunca se adaptará a la evolución de la sociedad. Es algo lógico si tenemos en cuenta que la sociedad avanza a pasos agigantados comparados con los de la institución y es muchísimo más complicado avanzar en una monarquía que no en una república. ¿Por qué? Porque también existe un trasfondo histórico detrás, un conservador muy marcado, difícil de reformar. Un ejemplo es el de Suecia, donde la institución monárquica recibe muchísimas críticas relacionadas con su adaptabilidad a tiempos modernos en cuanto a la financiación, que aquí tendremos un ejemplo en la opacidad de la financiación que ellos reciben, y si es acorde con los principios de igualdad que defiende la sociedad sueca moderna. Pero es que no solamente pasa esto en Suecia, también pasa en España, y un ejemplo de esto es este estudio que se hizo por GESOP, en el que los ciudadanos tienen perpetuada la idea de meritocracia, gente que cree que no somos iguales ante la ley. ¿Está de acuerdo con que la Fiscalía haya archivado la investigación sobre el rey emérito Juan Carlos I? No, 67% de la población española. Este descompás con la sociedad no se queda únicamente en este ámbito. La monarquía implica una estructura institucional rígida que puede tener dificultades para adaptarse a los cambios sociales y políticos, como venimos diciendo. Puede obstaculizar la capacidad del Estado para responder eficazmente a nuevos desafíos y problemáticas. Esto a largo plazo causa un choque entre gobierno y rey, fallando la función del monarca en tanto que no consigue mantener un orden en las instituciones, una de sus principales funciones asignadas por las propias constituciones. ¿Por qué se produce este choque, me vendréis diciendo? El gobierno intenta hacer frente a las nuevas demandas de la sociedad, intentando adaptarlas en su propio organismo y en el propio Estado, pero el trasfondo histórico de la monarquía impide que pueda llevarse en condiciones de igualdad. Entonces, este choque lo que haría sería que haya una carencia en el funcionamiento del Estado en su conjunto, no proporcionando estabilidad. Un ejemplo se puede observar en el caso de Bélgica, donde el rey Balduino, contrario a la despenalización del aborto que quería introducir el gobierno, se declaró incapaz temporalmente de cumplir con sus deberes constitucionales por sus creencias en la fe católica. Por estos tres argumentos, papel simbólico, inestabilidad social y el descompás con la sociedad, la monarquía no favorece en absoluto la estabilidad del Estado. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Jaume Verdaguer y voy a refutar los argumentos del equipo contrario, demostrando la estabilidad de la monarquía con la inestabilidad de sus propios argumentos. Primero de todo, el papel simbólico del rey, que choca directamente con nuestro argumento jurídico, donde el rey ejerce sus funciones con total eficacia, aunque, como dicen, y tienen toda la razón, el artículo 64 de la Constitución dice que los actos tienen que estar refrendados y que, por lo tanto, el rey como tal no toma decisiones desde su punto de vista.
cosa que nos lleva igualmente a la estabilidad, que el rey no pueda tomar decisiones según su ideología, nos trae a que finalmente pues el rey traiga esta estabilidad porque tenemos un elemento menos de polarización. Genera esta imagen de seguridad a la población. En el segundo y tercer argumento, el segundo y tercer argumento colisionan directamente con nuestro argumento social. Hablaban de un rechazo de la población hacia la monarquía. Bueno, yo les propongo salir a la calle. ¿Cuántas manifestaciones republicanas ven? Porque yo de momento no he visto muchas. En segundo lugar, como decía mi compañera, hace muy poco la princesa Leonor juró la Constitución. Fue un acto que tuvo impacto en todo el país y por lo tanto pues vemos que realmente pues acaba teniendo esta popularidad. La reina Isabel II también, como decía mi compañera, de Inglaterra, una persona súper querida por su población y súper arraigada a su pueblo y que por lo tanto pues generaba una gran inestabilidad social. Además, uno de los programas más vistos del año es el discurso del rey por Navidad, por lo tanto la popularidad es evidente. Además, con eso que defendían ellos mismos, decían que el rey, que toda la población debe estar representada por la persona que asume la jefatura del Estado. Pues bien, si finalmente, como decían ellos, el rey no tiene poder, pues ¿de qué sirve que el rey acabe representando a todas las partes de la población que la hayan votado directamente? Porque al final, si no tiene poder, finalmente no tiene ningún sentido y se contradice con su primer argumento. Por lo que concierne a la desconexión social, que choca también directamente con nuestro argumento social, nos encontramos, y también con la introducción de nuestro primer argumento, al final lo que quiere el rey actual, el Felipe VI, como ha expuesto mi compañera, es modernizar la monarquía y por lo tanto actualizarla a nuestro tiempo, cosa que choca directamente con su afirmación de que la monarquía está desactualizada y trae valores pues, antiguos, arraigados a otras épocas. Con esta desconexión también podemos poner el ejemplo de la princesa María de Holanda, que es homosexual y podrá seguir siendo reina sin ningún problema, y por lo tanto vemos una gran actualización de las monarquías en cuanto a nuestra sociedad actual. Y además, esta desconexión social, ¿qué relación tiene en general? Tanto su segundo y tercer argumento, ¿qué relación tiene directa con la estabilidad? Cualquiera de sus argumentos, aunque fueran ciertos, que hemos demostrado que no lo son, ¿qué relación tiene que el rey pues, no tenga apoyo social? Porque al final el rey es invariable. Si las Cortes no se ponen de acuerdo y no aplican el artículo 168 de la Constitución, el rey seguirá reinando. Al final, ¿qué va a cambiar? Además, en el segundo caso, la desconexión social, ¿qué relación tiene con la estabilidad? ¿Qué relación tiene que el rey, que la monarquía propague unos valores u otros, si al final, como ustedes han dicho, no tiene poder? Bueno, finalmente, reafirmar, voy a resumir nuestras refutaciones. Primero, el papel simbólico del rey queda refutado con nuestro primer argumento. Sí, tiene unas funciones referendadas por el presidente del gobierno, pero tiene unas funciones simbólicas muy importantes y vitales para el día a día y la estabilidad del Estado. En segundo lugar, la inestabilidad social. Hemos demostrado que no existe inestabilidad social, al menos por culpa de la monarquía. Existe por otras cosas, como vemos actualmente en las calles. Además, la desconexión social lo tumbamos rotundamente con el caso de la princesa de Amalia de Holanda, que a pesar de su homosexualidad, va a seguir gobernando y es un gran símbolo de modernización y teorización de la monarquía. Muchas gracias.
Buenas tardes, soy Pera y ahora les procederé a hacer la refutación de los argumentos que han proporcionado nuestros compañeros de aquí al lado. En primer lugar, han hablado sobre el papel diplomático de la monarquía. En segundo lugar, han hablado del papel jurídico. Y en tercer lugar, han hablado de la labor social o del papel social. Me gustaría empezar por el primero, el diplomático, en cuanto habéis establecido que favorece las relaciones internacionales con la propia figura del rey que está delante de esta monarquía. Me gustaría hacerles reflexionar sobre si realmente esta figura del rey es la única que puede realizar esta función. Habéis mencionado como una cena de gala aquí en el Palacio Real de Madrid puede ser algo inigualable, pero es que tenemos el Palacio Real de Versalles, donde los ministros franceses o Emmanuel Macron puede recibir a cualquier gobernante de cualquier país exterior y tener la misma o una mejor recepción que cualquiera de las monarquías que habéis mencionado en este aspecto. También hay que tener presente en este argumento, muy presente, que cuál es la figura del rey que hay delante. Para demostrar realmente qué figura de los reyes tenemos, os he traído 5 casos, muy breves. El primero, Juan Carlos, el antiguo rey de España, cazando elefantes en 2014. El segundo, un príncipe de Hannover, con una mujer que fue agredida sexualmente en la isla de Jeffrey Epstein. El tercero, otro príncipe de la realeza de Hannover. Este tiene serios problemas con el alcohol y con abuso de sustancias ilegales. Pablo Urdangarín, caso de corrupción, caso Nos. Y por último, el príncipe Harry, vestido de nazi. Todas estas personas son las que están por delante de nuestras relaciones internacionales y de las relaciones con otros países. ¿Su pregunta? ¿El Palacio de Versalles no es a su vez un símbolo de grandeza monárquica y de estabilidad? ¿Cómo explica usted esto? Para nada. Es un símbolo nacional del pueblo francés, que es una república, por cierto. El segundo argumento, ustedes han hablado del jurídico, de cómo el cumplimiento de sus funciones es esencial para la estabilidad del Estado. El problema que han utilizado para argumentar de por qué es importante para la estabilidad, lo han hecho con la función de control que tiene el rey, para garantizar que la ciudadanía tiene unos ciertos derechos y libertades. El problema es que esta función no existe. No hay un control efectivo en ninguna función de las que habéis descrito del propio rey que diga esto. Ustedes han mencionado la función de disolver las Cortes, que por cierto es una decisión del propio gobierno, del presidente del gobierno, que lo único que hace el rey es firmar. Por ejemplo, esto sería un ejemplo de control, que no hay. Por último, ustedes han hablado del argumento social, de cómo favorece la cohesión del Estado. Y esto choca directamente con nuestro segundo argumento, porque la monarquía no nace de la voluntad popular, como bien Laia, mi compañera, decía y ha argumentado. Hay población que no se siente representada, que en su decisión de votar a quienes serán sus gobernantes no está representada por esta figura. También habéis mencionado cómo esta figura tradicionalista del rey es reconfortante. Pero ustedes para basarse en esto han usado muchas palabras sobre cómo no habrá manifestaciones en el exterior, cómo no verán manifestaciones republicanas. Nosotros les hemos traído datos de cómo la evolución de la confianza en las diferentes instituciones del Estado de los ciudadanos. Aquí se ve como claramente el de la monarquía, que se ve aquí en morado, baja drásticamente. Pero no solo esto, sino aquí otra encuesta realizada por expertos en esta materia demuestra que realmente la población no encuentra en la monarquía un símbolo de unidad ni de estabilidad. Por lo tanto, con todos estos 3 argumentos que os hemos rebatido y que han caído de nuestro lado por la propia lógica de los datos y de la propia existencia de la voluntad popular y
y de la propia población ha quedado ciertamente de nuestro lado estos tres argumentos y, por lo tanto, la estabilidad no favorece, la monarquía no favorece la estabilidad de los estados. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Meritxell y conmigo repasaremos el desarrollo que ha tomado este debate y cómo nos ha llevado a la clara conclusión de que el papel que desempeña la monarquía no favorece a la estabilidad de un Estado. El equipo contrario nos ha presentado primero su argumento diplomático, el cual choca directamente con nuestro segundo argumento. Nos han dicho que la monarquía favorece las relaciones internacionales y que son una figura sólida que mantiene sus intereses y su presencia. Pero nuestro compañero nos ha refutado que estas funciones son totalmente prescindibles y las puede ejercer una misma persona. No tiene por qué haber dos figuras completamente separadas. No es un cargo exclusivo del monarca. Además, también nos hemos presentado casos de corrupción en los que se han visto envueltos muchas personas de la familia real. Y si tanto defendéis esa representación a los demás estados, ¿en serio creéis que estas figuras son las que nos representan? Seguidamente nos han mostrado su argumento jurídico, el cual también choca directamente con nuestro primer argumento. Dicen que el monarca supone el cumplimiento de sus funciones de conformidad, disolviendo las cámaras o sancionando las leyes y que garantiza los derechos de los ciudadanos. Pero durante toda la refutación nos habéis dicho que estas funciones del rey en verdad no existen. Entonces, si no existen estas funciones, ¿cómo puede garantizar estos derechos? Son decisiones que toma el propio Gobierno. El rey, como bien nos ha dicho mi compañero Pera, simplemente pone su firma. Y para acabar con su argumento social, el cual choca también directamente con nuestro segundo argumento, ellos dicen que la figura del rey favorece a la cohesión social, fomenta un sentido de unidad entre los ciudadanos de un Estado y un signo de continuidad y tradición. Sin embargo, no nos han proporcionado ningún tipo de evidencia. En cambio, nosotros hemos traído datos, como el gráfico con el descenso de la popularidad de la monarquía a lo largo del tiempo. Además, tampoco nos han mostrado por qué la monarquía da ese sentimiento de reconfortamiento a la sociedad. Además, la mayoría de las evidencias que nos han traído son exclusivamente de España. En cambio, nosotros hemos traído de diferentes países de Europa. Y esta sensación de nación que tanto defendéis no solo la puede ejercer la corona tampoco, porque España, aunque no tenga corona, la bandera seguirá siendo de color rojo y amarillo. Entonces, recapitulando, nuestros argumentos son completamente sólidos, a diferencia de las del equipo contrario. Así pues, que no os hagan creer que esta figura anticuada aporta algún tipo de fortaleza, porque tarde o temprano nos daremos cuenta de que esa estrella está muerta y que simplemente hay una parte de la sociedad que considera que sigue brillando, cuando ésta ya no se necesita para poder alumbrar al pueblo. Muchas gracias. ¿Saben ustedes en qué se basó el mismísimo Galileo para inventar el astrolabio? ¿Cómo llegó Colón hasta las Américas? ¿O cómo le dio la vuelta al mundo entero Magallanes? Gracias a las estrellas, retratadas precisamente por Van Gogh en La noche estrellada.
Muy buenas tardes, mi nombre es Pedro Guerrero y voy a concluir cómo en este debate ya no es ni mucho menos un secreto que la monarquía sí que da estabilidad a los estados. ¿Cómo la estabilidad cuando cae? Cuando la monarquía no va de su lado, tal y como han hecho los argumentos del equipo contrario. Primero, hablaban ustedes del papel simbólico, que ha chocado totalmente con nuestro argumento jurídico. Pues por supuesto que tiene un papel simbólico, es que para eso está la monarquía. Como ha dicho Jaume, vivimos en un mundo de inestabilidad política total. Están hablando de golpes de Estado en el Congreso. ¿Y qué hace la monarquía? Dar ejemplo de estabilidad, de seguridad, de firmeza. Para eso está la monarquía, para sostenernos por detrás. Es que hace falta. Y además hablaban de que el ejército lo puede tener un presidente, un político. Por supuesto, otorguémosle valor político al ejército. Seguro que eso nos trae más estabilidad. En tercer lugar, han presentado dos argumentos acoplados, inestabilidad social y desconexión social, lo que demuestra que no hay argumentos suficientes para decir que la monarquía no da estabilidad al Estado. Ambos han chocado con nuestro argumento social. Como ha dicho Jaume, las manifestaciones republicanas de 200 personas no son comparables con todas las personas que asistieron a la jura de bandera de Leonor. ¿Son esos suficientes datos para ustedes? Creo que sí. Además, este argumento de que hay reyes corruptos, como es obvio, porque no es inherente de los reyes, sino de las personas, no es exclusivo de los monarcas. Miren ustedes, Boris Johnson, Donald Trump, ¿necesitan más ejemplos de personas corruptas? El argumento de desconexión social ha chocado totalmente con nuestro argumento social de nuevo, poniendo el ejemplo de la reina homosexual de Holanda. Como han dicho ustedes que nos hemos basado solo en España, yo les pregunto, ¿Holanda no es un país monárquico en Europa? Sí lo es también. Y además ha hablado Jaume de la leonormanía, porque en la noticia yo solo veo fotos de Pedro Sánchez ardiendo en las manifestaciones, pero de Leonor, de momento ninguno. ¿Quién está más desconectado de la sociedad, los políticos o los monarcas? Está claro. Y es que, como decía María al principio de la presentación, es esta monarquía renovada como la que nos presenta Felipe VI, totalmente conectada con la sociedad y que nos da un papel simbólico, la que confirma nuestros argumentos diplomático, jurídico y social. Razones por las que la monarquía sí que favorece la estabilidad de los estados, como ha demostrado Velázquez. Y es que la única tesis del equipo contrario que ha prevalecido es esta. La de un cuadro cuando en España el ejército era dirigido por los políticos y no por la monarquía. Y es que tal y como nos desvelaba Velázquez, o como nos ha desvelado después Picasso, o después La noche estrellada de Van Gogh, señoras y señores, ya no es un secreto que la monarquía sí que favorece la estabilidad de los estados. Muchas gracias.